Respuestas con Bayless Conley. Y cuando un hijo de Dios levanta las manos adorando y llenando la atmósfera con alabanza, clamando, escuchen, cosas sísmicas pasan. Trae la fortaleza de Dios a la escena y también trae la presencia de Dios. Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Y ahora el pastor Bayless Conley. Si tienen una Biblia, ábranla en Mateo 21. Hoy es Domingo de Palmas. Es la semana que celebramos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y eso fue una semana antes de su crucifixión y resurrección. Es interesante, la historia de la entrada triunfal la registran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está en los 4 evangelios. Y quiero hablar sobre 3 conversaciones que pasaron ese domingo de Palmas, el fin de semana de Palmas, si quieren. 3 conversaciones que Jesús tuvo, todas fueron cortas, pero estaban llenas de significado. La primera conversación con los discípulos, la segunda fue una conversación con los jefes de los sacerdotes y los escribas, y la tercera fue la conversación con el Padre Celestial. Bueno, la conversación número 1, la que tuvo lugar con los discípulos, Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos a mí. Si alguien les dice algo, respóndanles que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Ahora, no nos dicen específicamente cuáles 2 discípulos envió Jesús por los burros, pero es probable que fueran Jacobo y Juan. Porque antes de que esto pasara, leemos en el capítulo 20, versículos 20 y 21, Jacobo y Juan vinieron a Jesús y le pidieron tronos de honor en el reino venidero. Eran muy astutos. Se lee en el recuento de Marcos que fue idea de ellos, pero en Mateo descubrimos que hicieron que su madre fuera a hablar con Jesús. Creyeron que Jesús no podría negarle nada a su mamá. Y su madre fue a decirle: tengo algo que pedirte, Señor. ¿Puedes darles a mis hijos los tronos a tu derecha y a tu izquierda en tu reino? Y ¿saben? Cuando los otros discípulos se enteraron, estaban enojados porque ellos andaban esquivando a todos e intentando tener los principales lugares de honor y autoridad. Y Jesús usó esto como una enseñanza. Dijo: ¿quieren ser grandes en el reino? Muy bien. Deben ser siervos de todos. A los 2 que querían los tronos de honor, les dijo: bueno, tengo una tarea para ustedes. Consíganme unos burros. Pero, Señor, queremos honor, queremos autoridad. De acuerdo, ¿quieren honor y autoridad? La forma de conseguirlos es sirviendo. Si quieres ser grande en el reino de Dios, sirve, obedece, incluso en las pequeñeces, y sea rápido para tomar cada oportunidad de servir, especialmente en formas pequeñas. Yo fui asistente de pastor 2 años en Inland Empire, y el pastor principal me dio a mí y a otro pequeñas tareas que hacer. Dijo: quiero que limpien la iglesia, prepárenla para la reunión y pongan las sillas. Bueno, solo había 150 personas en la iglesia, y eso contando a las mujeres embarazadas doble. Y no tardas en poner 100, 150 sillas. Eso hacíamos, estuvimos arreglando todo por tal vez 5 minutos. Tal vez un poco más, y de pronto el otro chico lanzó una silla a un lado y dijo: yo no fui llamado a poner sillas, mi llamado es ser profeta. Y salió de la iglesia y me dejó ahí solo.
Es el tipo de actitud opuesta a la que Jesús quiere que tengamos. Los ojos de Dios están sobre nosotros en las áreas pequeñas, escasas y menores. Y si somos fieles en lo pequeño, escaso y menor, Él nos abrirá la puerta para lo mucho y lo abundante. Pero las cosas pequeñas son las cosas importantes para Dios y en general cuentan mucho más de lo que cree. Vayan conmigo, por favor, versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, en cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Llevaron a la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Aquí hay 500 años de profecía cumpliéndose. Es de Zacarías 9, versículo 9. Pero esa profecía dice más. Es una porción de lo que se cita aquí. La entrada dice esto en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Es justo y trae salvación. Es humilde, montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Él viene con salvación. La profecía lo declaró. Y hay muchas otras cosas emblemáticas aquí que apuntan a lo que estaba pasando y lo que de pronto iba a pasar. El asno en sí es emblemático. Un asno es un animal de paz. Cualquier rey terrenal o conquistador no habría entrado a la ciudad en un asno. Él hubiera montado un caballo. Un caballo es un animal que se usa para la batalla. Pero el hecho de que él entró en un asno muestra que él vino como el príncipe de paz, porque estaba reconciliando a la humanidad caída con un Dios que la ama mucho. Él no entró en un caballo, él entró en un asno. Pero es muy interesante. Cuando Jesús vuelva a la tierra, la siguiente vez, no estará montando un asno, mi amigo. No, él montará un caballo. Apocalipsis 19, versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Cuando vuelva, vendrá como juez del mundo. Él vendrá como guerrero. Yo diría, es mejor aceptar al rey cuando viene en un asno que correr a cubrirse cuando venga en un caballo. Luego dice que cortaron ramas y las pusieron en el camino cuando él venía. Y en el Evangelio de Juan específicamente nos dice que eran ramas de palmera. También es simbólico de la salvación. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y apareció una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. ¿Y saben algo? Al hacer una tarea humilde, los discípulos no sabían en qué estaban involucrados. El dueño del asno, quien los enfrentó al principio, dijo: ¿qué están haciendo soltando a mis asnos? Él no sabía en qué estaba involucrado. Estaba oculto. De hecho, el Evangelio de Juan dice que el entendimiento de lo que pasó solo llegó después de la resurrección. Al mirar atrás decía: no puede ser. Participamos en el cumplimiento de una profecía de hace 500 años. Todo ahí apuntaba a la salvación, al rescate de la humanidad caída. Pero no lo sabían en ese tiempo. Pensaron que solo iban por unos tontos burros. Pero eran actos importantes, significativos e importantes, y pidió que obedecieran, sin tener que entender lo que Dios estaba haciendo.
Saben, Dios no ha cambiado, aún nos pide que obedezcamos, aun cuando no podemos ver lo que Él hace. Ahora, Jesús les dijo a los discípulos a dónde ir y qué decir, pero ellos tenían que obedecer. ¿Cómo se encargó Dios del dueño del asno? No nos lo dicen. Tal vez tuvo un sueño la noche anterior y cuando pasó de pronto recordó el sueño. No lo sé. Tal vez tuvo una profunda convicción cuando escuchó las palabras. El Señor los necesita. Y de alguna forma por dentro sabía que era correcto y sabía que debía obedecer, pero aún tenía que obedecer. Escuchen con atención. El Señor tal vez necesite algo que yo poseo y que tú posees. Necesitamos estar listos y dispuestos a responder cuando Él requiera cosas de nosotros. El Señor tal vez necesite tu voz, tus finanzas, o tu presencia física, o tu experiencia, o tus posesiones, o lo que sea, pero necesitamos estar prontos a obedecer. Ahora continuamos leyendo cuando Jesús entró a Jerusalén, versículo 9, dice, la multitud que iba delante de él como la que lo seguía, gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Lo traían a la ciudad con celebración, con gritos y alabanzas, y lo siguiente que sabemos en la historia, echó a los cambistas, volteó sus mesas, sacó a todos los vendedores, y es interesante, esa no fue la primera vez que Jesús había hecho eso. Ya lo había hecho, si leen en Juan capítulo 2, la primera vez que estuvo en el templo, en otra Pascua, Él volteó las mesas, dio latigazos y persiguió a los cambistas y los vendedores fuera del templo. Dijo, no conviertan mi casa en una casa de mercancías, es una casa de oración. Bueno, no tardaron mucho en volver y llenar sus lugares y volver a sus antiguos, ya saben, hábitos, y Jesús los echó de ahí. Y luego llegamos a otra conversación que queremos ver, la conversación que tuvo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Aquí está la imagen. Él acaba de echar a todos los cambistas del templo y la atmósfera cambió. Llegamos al versículo 14. Dice, los ciegos y los cojos se acercaron en el templo y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los escribas vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Le dijeron, ¿oyes lo que estos están diciendo? Jesús dijo, claro que sí, ¿no han leído en los labios de los pequeños y de los niños de pecho, has perfeccionado la alabanza? Los niños estaban clamando en el templo, las personas eran sanadas y esos líderes religiosos estaban muy molestos, de hecho estaban indignados. Los niños, de hecho, clamaban las mismas palabras que sus padres en el versículo 9, Hosana al Hijo de David. Había generaciones que cantaban la misma canción. Tenemos a generaciones adorando juntas, amigo. Eso hace a Dios feliz. Quiere una iglesia generacional. Pero claro, los líderes religiosos estaban enojados, no tomaron nota de todas las sanidades que acababan de suceder. De nuevo, creo que había más en marcha aquí. Piénsenlo, trajeron a Jesús hasta este templo. Según el Nuevo Testamento, en varios lugares, la iglesia se reunió colectivamente como estamos hoy. Este es el templo de Dios. También los miembros individuales de la iglesia somos los templos del Espíritu Santo. ¿Y cómo traían la presencia de Jesús hasta el templo? Con adoración y alabanza. Creo que la alabanza trae la presencia del Señor entre nosotros. Y dice que toda la ciudad se conmovió, y la palabra conmover es la palabra griega de donde obtenemos sísmico. Significa un terremoto, no fue un movimiento pequeño, amigo. Cuando la presencia de Jesús viene, mientras su pueblo comienza a alabar, las cosas se sacuden, las cosas se aflojan, cosas sísmicas pasan cuando adoramos al Señor. Ahora,
Jesús dijo, sí, los escucho. Oigo lo que dicen, oigo lo que gritan y oigo lo que cantan. Y luego citó las Escrituras. Es lo que Jesús siempre hizo. Él siempre volvió a la palabra. Era su autoridad final en todas las cosas. Él siempre le respondió con la palabra. Dijo, ¿nunca han leído? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has perfeccionado la alabanza. Y de hecho, lo que Jesús citó era el Salmo 8, versículo 2. Pero al citarlo, lo interpretó. Y Él puede hacer eso. Él es la palabra viva. Nunca han leído en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has perfeccionado la alabanza. Pero escuchen el Salmo 8, versículo 2, como está escrito. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Según Jesús, escúchenme, la alabanza es la fortaleza de Dios. La alabanza silencia al enemigo y al vengativo. La alabanza trae la fortaleza de Dios a la escena. Y esa palabra silenciar significa callar o hacer que cese la actividad. La alabanza trae la fortaleza de Dios, hace que el enemigo cese su actividad. Satanás es el enemigo, es nuestro acusador cuando susurra, cuando se burla, cuando está asediando con pruebas y tentaciones. La alabanza lo silenciará. Y cuando un hijo de Dios levanta las manos adorando y llenando la atmósfera con alabanza, clamando, escuchen, cosas sísmicas pasan. Trae la fortaleza de Dios a la escena y también trae la presencia de Dios. Amigo, hay una conversación más de la que hablaré en un momento. Tuvimos una transición y me verán de nuevo en la plataforma con la banda de adoración detrás de mí. Y hablaré de la conversación que Jesús tuvo con el Padre. Y escuchen, esto es de impacto. Así que, ¿por qué no vamos ahí ahora y hablamos de esa última conversación? Ahora, hay otra conversación que tuvo lugar. Vamos a verla. Siéntense por un momento, por favor. Y quiero que veamos esto en el Evangelio de Juan, quien registra la misma historia, pero de hecho se centra en algunos eventos muy específicos que pasaron. Jesús entró a Jerusalén en un asno y ellos cortaron ramas de palmera. Y en ese tiempo, un grupo de griegos fueron con Felipe y dijeron, ¿podemos tener una audiencia con Jesús? Nos encantaría hablar con él. Felipe fue con Andrés, lo conversaron y luego Felipe y Andrés fueron a ver a Jesús y dijeron, oye, estos griegos quieren verte. Y Jesús no respondió directamente su pregunta, más bien él indicó que hay algo que tenía mucho mayor prioridad entonces. Y hay algo que absolutamente cautivó a Jesús y su atención. Es que en menos de una semana iba a tener que sacrificarse para redimir a la humanidad del pecado y todas sus consecuencias. Y así es como le respondió en Juan capítulo 12, versículo 23. Les contestó Jesús, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho grano. Vean el versículo 27. Todo mi ser se angustia. ¿Y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí, la que oyó, dijo que fue un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado.
Jesús les respondió: esa voz no vino por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué manera moriría. Padre, glorifica tu nombre. Ya lo he glorificado. Lo he glorificado a través de tu vida, a través de lo que hablaste y las obras que has hecho. Y lo glorificaré a través de tu muerte en la cruz y a través de tu resurrección. Y Jesús sabía que él era un grano de trigo, a menos que muriera y fuera enterrado. Y no habría cosecha, no habría fruto de humanidad que experimentara la misma vida de Dios y una relación con el Padre que él disfrutó. Dijo: soy levantado de la tierra, traeré hombres a mí. Hablando de ser levantado en la cruz, ser levantado de la tumba y finalmente ser levantado a la diestra del Padre en el cielo, donde se sienta a la diestra del Padre. Y creo que simbólicamente también, si Él es levantado con predicación, es levantado a través de nosotros, hablando de Él y su gran plan de redención y su misericordia para la humanidad, que Él atrae a las personas hacia Él. Ahora Jesús está atrayendo a las personas a Él. Hay un anhelo en el corazón de cada ser humano por conocer a Dios. Es la obra de Jesús. Está atrayendo cada corazón a que encuentre a Dios. La persona que dice: ¿qué pasará cuando muera? ¿Hay un Dios? Este mundo hermoso no solo llegó aquí, debe haber alguna inteligencia detrás de todo esto. Hay un creador, y si lo hay, ¿es posible que yo lo conozca? Siento que hay más. Hay algo que no veo. Debe haber más en la vida que esto. Así es como atrae Jesús al corazón humano. Pero la persona que elige responder a esa atracción y dice: ¿sabes qué? Tengo que descubrir si hay un Dios, si hay una forma de conocerlo, quiero hallarlo. Creo que para esa persona, quien quiera que sea, donde sea que esté en la tierra, Dios moverá cielo y tierra para llevarle la verdad hasta ellos, como tenga que hacerlo. Si lo visita en un sueño, o si le envía a un mensajero, o como sea que lo haga, Dios lo alcanzará. Jesús está atrayendo a hombres, a mujeres, a personas, a Él. Lo que me lleva a una pregunta. ¿Sientes la atracción? No creo que sea una coincidencia que estés aquí hoy o que estés viendo en cualquier lugar y cualquier medio ahora. No es una coincidencia. Tiene que ver con esa atracción que hay en tu corazón. ¿Estás listo para responder? Y la buena noticia es que no se trata de rituales y reglas y regulaciones. Se trata de una relación. Es lo que Jesús vino a traernos, una relación con el Padre, para hacernos parte de su familia. Y Él es el único camino. Tal vez has pasado por muchos caminos diferentes. Si tu corazón es verdadero en esa búsqueda, cualquier camino que has seguido siempre te llevará a Jesús. Y luego Jesús es el único camino al Padre. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que la Biblia dice. Si estás dispuesto a humillarte ante Dios
y hacer de Jesús tu Señor. La palabra Señor se usa mucho, se muestra mucho, pero básicamente significa jefe. Si lo llamo Señor y de todo corazón digo, ¿sabes qué, Jesús? Estoy dispuesto a morir a mis derechos de vida independiente. Y en verdad someter mi vida a ti. Cuando llegamos a esos términos, el Espíritu Santo nos cambia. Es un cambio radical. Jesús lo llamó nacer de nuevo. En otros lugares de la Biblia se llama volverse una nueva criatura en Cristo. Él te limpia de tus pecados, te lleva a una relación con Dios, y es algo que no encuentras en ningún lado. Puedes tener una nueva novia o tener 10 nuevas novias. Puedes tener 5 esposos nuevos. Puedes involucrarte en deportes extremos o probar cada droga del mercado, beber los licores más finos, hacer de todo, pero nunca llenará ese espacio vacío. Fuiste hecho para Dios. Fuiste hecho para andar y hablar con Dios. Fuiste hecho para una relación con Él. Y tu corazón jamás descansará hasta que aprendas a descansar en Él. Quiero orar contigo. Pongan la mano en el corazón. Hablemos con Dios. Oren, Dios. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por perseguirme. Gracias por traerme a este momento. Creo que Jesús es tu Hijo. Creo que murió en la cruz para llevarse mis pecados. Y creo que fue resucitado de los muertos. Jesús, ven a mi vida. Cámbiame. Sé mi Señor y mi Salvador. En tu nombre oro. Amén. Maravilloso. Muy bien. Espero que fueras bendecido por la transmisión de hoy. Vimos diferentes conversaciones que Jesús tuvo y la conversación es algo importante. Dios quiere que converses con Él. Sé honesto con Él. Si tienes miedo, dile. Si tienes necesidades, dile. Si estás enojado con Él, dile, porque Él lo sabe de todas formas. Dios ama al corazón honesto. Pero sabes, una conversación es en dos sentidos. No solo es ventilar o dar a conocer nuestras necesidades, sino hablar con Dios y luego escuchar su voz. Y amigo, lo que Él dice es siempre más importante que lo que decimos. Habla con Él. Amigo, Dios hablará contigo. Él hablará a través de su palabra. Él te hablará por su Espíritu. Él está ahí contigo ahora. No es una coincidencia que nos estés viendo. Ten una charla con Dios hoy. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.